Ok, pues bueno, vamos a empezar con una oración dándole gracias al Espíritu de Dios porque Él es el que lleva esto y sin Él esto es imposible, siempre dándole la honra, la gloria y todo el honor al Espíritu Santo porque sin Él esto no es posible. Y te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres el que estás en nosotros, tu palabra dice que tú en nosotros. Y te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu presencia en nuestra vida. Te agradecemos que tú seas nuestro maestro, que tú seas el que guías nuestros pasos, que seas tú redarguyendo nuestro corazón, nuestra vida, enseñándonos. Precioso Espíritu de Dios, pongo esta enseñanza, este tiempo en tus manos y te pido que seas tú en el nombre de Jesús, trayendo a nosotros conocimiento, entendimiento, quitando todo velo, quitando todo lo que no permita vernos, verte, todo lo que no permita escucharte. Quita todo estorbo de nuestra vida que no esté permitiendo verte, ver tu santidad. Hoy en el nombre de Jesús te pido que seas tú, precioso Espíritu de Dios, trayendo una palabra, Señor, de sabiduría, trayendo una enseñanza, Señor, que cambie nuestro modo de ser. Hoy te cedo el paso, precioso Espíritu. Hoy te cedo el paso, precioso Jesús. Y sé tú el maestro de todo esto. Háblanos a nuestro corazón. Redargúyenos, renuévanos, pero sobre todo, haznos ver, Señor, esas cosas que necesitamos, Señor, cambiar porque la altura es el varón perfecto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Ujú. Y nuestra clase de hoy se llama La bendición de su presencia. ¿Ok? Em, Estar en la presencia de Dios es de las experiencias más hermosas que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y la clase de hoy trata de esto. El Señor habló conmigo este tema hace como algunos 2 años, ¿no? Y yo lo único que le decía era gracias porque lo más sagrado y lo más hermoso que puedo tener en mi vida es tu presencia. Y yo le pido al Espíritu de Dios que cada persona que escuche esto llegue a decirle gracias, gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque has dado a tu Espíritu para que nosotros podamos vivir en esa hermosura de su presencia. ¿Ok? Vamos a conocer algunos de los beneficios que tenemos como hijos de Dios, el tener y el estar sellados, ¿no? Con su presencia. En el Salmo 16:11 nos dice, me mostrará las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Imagínate, en su presencia, en la presencia de Dios está la plenitud de gozo, de paz, de amor, de todo lo que nosotros necesitamos. En su presencia está esto. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Es conocer y experimentar los beneficios de la presencia de Dios en nuestra vida. Buscarlo, buscarlo. Esa es nuestra tarea. Buscarlo diariamente hasta que sea un hábito en nuestra vida. ¿Ok? La introducción. No hay manera de describir ni medir los beneficios de estar en la presencia del Señor. Hemos sido llamados, tú y yo hemos sido llamados a tener comunión con Él por medio del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, nuestra oración tiene que llevarnos a ese lugar secreto para ser inundados. Aquí es donde está, fíjate, en esa habitación, en esa búsqueda de Dios, es donde nosotros encontramos la sabiduría, donde encontramos la paz, donde encontramos la sanidad, donde encontramos la restauración de lo que es Dios en nosotros. ¿Sabes una cosa? Si hay áreas en tu vida en las cuales no estás sintiendo el gozo, no estás sintiendo la paz o estás afligido o cualquier situación en tu vida, ¿sabes una cosa? Toma este antídoto. ¿Y sabes cuál es? Es encerrarte en tu habitación, en tu lugar secreto e irlo a buscar. En esta lección vamos a aprender muchos de los beneficios acerca de esto. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos ser intencionales.
Necesitamos ser intencionales, al buscarlo, entrar en su presencia. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Esperar su respuesta. Esperar la respuesta de Dios, porque sabes, hay una respuesta de Dios cuando nosotros entramos en su presencia, porque Él se revela a nosotros. Esto es lo que dice el Salmo 25:14. ¿Quién son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir en su vida. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. ¿Ok? No a cualquiera Dios le enseña su pacto. Le enseña su pacto. ¿Sabes a quién? Al que lo busca. Al que le busca, Él dice en su palabra que nos enseña lo más profundo que Él tiene, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad buscarlo. Y sabes, hay que darle gracias a nuestro Señor porque Él abrió el camino hacia ese lugar santísimo. Y esto viene escrito en Hebreos 10, del 19 al 22, que Él fue el que abrió ese camino, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, pues no todos podían entrar al lugar santísimo, sino que prácticamente los únicos que podían entrar a ese lugar, pues era la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, ¿no? Pero en 2 Corintios 13:18 nos dice, por lo tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, fíjate que lo que sucede cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros buscamos al Señor, ajá, sin ningún velo, sin ninguna hipocresía, sin nada. Sí, sabes que, Señor, así soy, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor, ¿no? Esto viene escrito en 2 Corintios 3:18. O sea, nosotros somos transformados. Cuando nosotros lo buscamos, hay transformación en nuestra vida. Ya está hecho, todo esto ya fue hecho. Ahora hay que apoderarnos de él y hay que hacerlo parte de nuestra vida, hay que hacerlo parte de no solamente de nosotros, sino que esto baje a nuestras generaciones. En Hebreos 10, versículo 19, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo a causa de la sangre de Jesús. Fíjate qué precioso. Nosotros podemos entrar a orar directamente con Dios, directamente con Jesús, porque no necesitamos intermediarios, no necesitamos ni un falso, ¿cómo se dice? Mediador, ¿no? Sino por su sangre preciosa es cual nosotros podemos entrar. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. Escucha con qué actitud. Con corazón sincero y con plena confianza en Él. Sabes, aquí no tiene que haber condena, aquí no tiene que haber culpa, aquí no tiene que haber, ¿sabes qué? Es que yo no creo que me hayas perdonado. Sabes, Él lo dice aquí claramente. Tenemos que entrar a su presencia, directamente a su presencia, con un corazón sincero y con la plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, al fin de purificarnos, y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. O sea, no hay como nosotros podamos decir que no hemos sido, que hemos estado condenados. ¿Sabes una cosa? Esto hablaba el Señor en mi vida la semana pasada. Muchas veces la condena, la culpa, el estar cargando con el pasado, el estar cargando con los problemas, eso es lo que no nos permite avanzar. Porque Él nos ha dicho que Él nos ha lavado. Nosotros necesitamos aceptar ese regalo que Él nos ha dado, el que nosotros somos limpios, el que nosotros estamos purificados, el que nosotros hemos sido lavados con agua pura, nuestra conciencia, imagínate, con su sangre.
Entonces, nosotros necesitamos vivir en esa condición que Él nos está diciendo aquí en Hebreos 10:19. Mantengámonos firmes, versículo 23. Mantengámonos firmes sin titubear, ¿no? ¿Recuerdan esa enseñanza del corazón limpio y un espíritu firme? Ese espíritu que no se mueve, ese espíritu que permanece cimentado en su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos, mantenernos firmes sin titubear en la enseñanza que afirmamos, porque se puede confiar en el Dios que cumplirá, en Dios que cumplirá sus promesas. Cada una de las promesas que Él nos ha dado se va a cumplir en nuestra vida y necesitamos confiar en eso. Pero acuérdate, aquí hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es ir a su presencia. ¿Pero en qué condiciones? Escucha, con un corazón sincero, con la plena confianza, rociados con la sangre de Cristo sobre nuestra conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua. ¡Wow! Preséntate en maneras de motivarlos los unos a los otros. ¿Sabes cómo? A realizar actos y buenas acciones de amor. O sea, ¿sabes una cosa? La presencia de Dios en tu vida tiene que dejar huella con la gente con la que estás. Ajá. Y yo pensaba esto, yo decía, realmente mi vida, y es algo que yo me pregunto, ¿no? Si me pueden ayudar y luego me mandan sus mensajitos, personales, por favor. Y sabes qué, oye, sabes qué, sí has cambiado, sí esto, porque sabes una cosa, esos cambios solamente la gente que me conoce desde hace tiempo puede decirme si realmente he cambiado, ¿no? Pero sabes, esos cambios se tienen que notar. Y esos cambios lo hace la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Obededón, bendecido por la presencia de Dios. Nosotros sabemos que fuimos sellados con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, esta es una promesa que Jesucristo nos dejó y creo que muchos hoy podemos vivir sostenidos en esa promesa. Pero vamos a ver cómo funciona. En el Antiguo Testamento, Dios decidió hablarle a sus sacerdotes desde el tabernáculo, donde se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios en medio de todo el pueblo. En Hebreos 9, del 4 al 15, David recupera el arca que habían tomado los filisteos en una batalla anterior. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No les voy a decir les voy a resumir un poco la historia porque es bastante larga, pero ¿qué es lo que había pasado? Durante muchos años, los israelitas habían perdido una batalla. Entonces, a causa de que ellos perdieron esta batalla, los filisteos se apodaron del arca del Señor. Entonces, en el arca era un arca que estaba hecha de oro. De hecho, en Hebreos 9, 4 y 5 tiene las características del arca, que ahí viene que trae la vara de Aarón, que trae trae varias cosas, las tablas, ¿no? Trae varias cosas. Entonces, David tenía quería recuperar el arca. Entonces, él dice, bueno, pues ahora si los filisteos la tienen, pues ahora vamos a recuperarla, pero David decide hacer las cosas a su modo y vamos a entender por qué. Dios nos muestra en este relato siguiente cómo cumple su palabra con quienes lo aman y honran su presencia. En 1 de Samuel 4, del 10 al 18, los filisteos tienen el arca en su poder. Y en 2 de Samuel 6, 9, cuando llegaron al campo del trillar de Nacón, los bueyes, tropezaron. Para esto, David había mandado, escucha esto por favor, David había mandado a su ejército. Y él dijo, voy a mandar a mi ejército a que traigan el arca, y llevaron un arca con 2 bueyes jalando el arca y una base, ¿no? Y entonces los bueyes tropezaron. Y Usa, que era uno de los guerreros del rey David, extendió la mano para sujetar el arca, como a veces dices, ok, algo se va a caer y ponemos la mano para que no se caiga, ¿no? Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte,
porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí, en la presencia de Dios. Aquí vemos que Usa lo que hizo, pues fue reaccionar, ¿no? Él reaccionó y dijo, yo voy a evitar que se caiga. Vamos a poner mucha atención porque vamos a ligar todo como que al final, bueno, no al final, sino terminando de leer estos pasajes. Entonces, no se pierdan, ¿va? Dios se enojó porque la ira de David, perdón, David se enojó, escucha lo que dice aquí. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Faresusa, que significa desas, desas, ¿qué? Desatarse contra Usa. Ajá. Nombre que conserva hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? David se enoja, o sea, imagínate, primero, David no había hecho las cosas como debería. Ajá. Y David se enoja porque Dios mata a Usa, cuando aquí hay muchísimo que aprender. Muchas veces nosotros, voy a seguir y ahorita me regreso para que podamos entender el contexto. Yo soy el que te sostiene, no tú a mí. A veces nosotros tomamos esa actitud en nuestra vida. Nosotros hacemos las cosas como muchas veces nosotros creemos o nosotros pensamos y nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas. Pero aquí en este versículo vemos cómo David hizo las cosas a su modo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios se enojó contra David y por causa de eso, de no haber hecho las cosas como debería de hacer, muere Usa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? David se enoja, o sea, de haber hecho mal las cosas porque había muerto y no sé si esto te suena familiar. David se enojó con Dios. Entonces, imagínate, a veces nosotros hacemos las cosas como queremos y y terminamos enojándonos con él. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como nosotros quisimos y de pronto, ¡fum! ¿No? Estamos bien enojados, ¿no? Y llenos de por qué, cuando aquí el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Ajá, yo no necesito, David, que tú me sostengas. O sea, yo soy el Dios que todo lo puede. O sea, es más, ¿cómo se podría decir? O sea, tú necesitas más, ¿no? Que yo te cuide a que tú cuides el arca, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros en estos pensamientos de vamos a echarle la mano a Dios, pues realmente creo que los que los perjudicamos somos nosotros, ¿no? David, lleno de temor por lo ocurrido, lleva el arca a la casa de Obed-edom. Había olvidado que el arca tenía que ser transportada por los levitas. Este es el pequeño, gran detalle. ¿Qué fue lo que sucedió? La ley de Moisés decía que los únicos que se podían acercar eran los sacerdotes, porque los levitas eran la tribu de los sacerdotes. Entonces, prácticamente, David olvida esto, lo hace a su manera, porque no era en una carreta, era que los levitas se purificaran y ellos llevaran la carreta de cierto modo, prácticamente en los hombros. Ajá. Entonces, esto viene en Éxodo 25, 10 y 15, si lo quieres buscar, y en Deuteronomio 31, 25. En 2 de Samuel 6, 12, ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor la bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que poseía. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Sabes? Obed-edom, hay un punto bien importante que tenemos que resaltar de él. No era de origen hebreo, no era israelita, no había nacido crecido más bien con toda la enseñanza que un israelita le da a un hijo, el adorar a Dios, el honrarlo, el respetarlo. Esto desconocía Obed-edom. Y esto es un punto tremendo que nosotros necesitamos comprender.
Él no creció en un lugar donde se adorara al Dios de Israel. Él era de Gat, una ciudad filistea, de donde era Goliat. O sea, ¿cuáles eran los antepasados de él? Pues era los gigantes, ¿no? Había destrucción, ¿no? Habían muchísimas cosas que él, por cómo creció, pues desconocía. Pero fíjate lo que él hizo. Obed-Edom, la vida de Obed-Edom, perdón, nos enseña que cuando ser, em, cuando nosotros servimos a Dios con integridad, Él colma nuestra vida de bendiciones. Durante 3 meses estuvo el arca del Señor en la casa de este hombre. Él bendijo su casa. Esto viene en Primera de Crónicas 13, 13 y 14. Entonces nosotros tenemos que resaltar esto, que él, a pesar de que no había nacido ni crecido con esto, él tenía hacia Dios esa reverencia hacia el arca, ese respeto, esa honra de su presencia, la cual era una actitud de honra, de respeto, no sé, exaltación, de humillación, y es una actitud de su corazón. Fíjate nada más qué hermoso está esto. Y sabes una cosa, Dios recompensó esta actitud del corazón, Dios recompensó la honra, la humillación, porque también él se humillaba ante Dios, yo creo que él oraba. Ajá. Y yo creo que todo esto él lo hacía con un corazón dispuesto, con un corazón humillado ante él. Y esa fue la razón por la cual Dios no solamente bendijo su casa, sino que bendijo sus generaciones. Y dice la palabra de Dios que él lo multiplicó en todo. O sea, en todo su ganado, en todo. Tanto fue lo que Dios bendijo a este hombre que se fue pasando el rumor entre toda la aldea y llega esto a casa de David, a oídos de David. Y David dijo, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Cuando el rey David vio que Dios había bendecido a Obed-Edom, su temor de trasladar el arca se dispuso y fue una vez más a recuperarla. Esta vez vino la diferencia e hizo todo conforme a la ley de Dios. Él trajo a los levitas, a todos los sacerdotes, para llevar el arca en sus hombros, como está escrito en la ley de Moisés, como lo vimos hace rato en Éxodo, ¿no? Que les dije los versículos. En Primera de Crónicas 15, 25 y Segunda de Samuel 6, 16. ¿Ok? En el versículo 14 y 15 de Primera de Crónicas nos dice, así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros, con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. ¿Ok? Aquí ya hubo la obediencia, aquí ya siguieron el prototipo o cómo Dios lo hace, lo dejó escrito, así lo hicieron. Y llegó el arca donde, aquí vamos a leer. Una de las formas en la que Dios bendijo a Obed-Edom fue dándole muchísimos hijos, abundándolo totalmente, y Dios es plenamente consciente de aquellos cuyos corazones lo buscan y lo honran. ¿Sabes? Todo lo que hay en tu corazón y la intención por la cual buscamos a Dios tiene que ver mucho en el resultado de nuestra vida. ¿Sabes? Porque si muchas veces delante de Dios, en nosotros no hay un corazón limpio, no hay esa claridad, ¿no? O el estar poniéndonos máscaras, ¿sabes? Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros nos presentamos a Él y lo buscamos, hay una gran recompensa, una gran recompensa. Vamos a ver esto que está muy fuerte, muy, muy fuerte. Y fíjate lo que dice en Primera de Samuel 7, del 1 al 2. Entonces los hombres de Kiriat fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab,
que estaba en la ladera y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella, o sea, del arca. El arca permaneció en Kiarat Jearim mucho tiempo. ¿Sabes cuántos? 20 años en total. Durante ese tiempo, escucha lo que decían los israelitas. Todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. O sea, el haber estado 20 años la arca en este lugar no trajo cambios. ¿Sabes por qué? Porque estaba la presencia de Dios, pero no estaba el deseo de buscarlo, el deseo de adorarlo, el deseo de orar, el deseo de estar en su presencia, el deseo de ir y buscarlo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ellos dicen, pues es que se lamentaron porque el Señor los había abandonado. O sea, aquí está para hacer un alto y decir, ¿sabes qué? ¿A quién? ¿A quién le corresponde ir a buscar al Señor? Ellos pensaron que, ay, es que, y a veces así lo decimos, no, es que el Señor ya me abandonó, es que el Señor está tan lejos, es que a mí no me escucha. No, ¿sabes una cosa? No, la presencia del Señor se tiene que ver en tu vida, la presencia de Dios se tiene que ver cuando se termina el chisme en tu vida, la contienda, cuando se termina toda la habladuría, cuando se termina todo eso, ¿sabes? La presencia de Dios se tiene que ver en nuestra vida. O sea, ellos pensaban que Dios los tenía que ir a buscar. Claro que Dios nos escoge, Dios nos apapacha, pero ¿sabes una cosa? El deseo del corazón de Dios es que nosotros vayamos a buscarlo. O sea, porque hay un versículo que dice, es que Él anhela tu presencia, anhela que vayas, que lo busques, que le hables, que le digas qué es lo que te está pasando. Y sabes, es un cambio de cargas. Él dice que su yugo es ligero. Él dice que es ligero. O sea, ¿sabes una cosa? Es nuestra responsabilidad buscarlo, porque si no vamos a caer como los israelitas. Híjole, es que parece que el Señor ya nos abandonó, cuando nuestra responsabilidad es cuidarlo. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño resumen rápido de esto, encontramos a 4 personajes. Usa, que murió, ajá, por obedecer a David, ajá, porque obedecía a David, pero Usa pues en sí muere porque pues reaccionó, tocó el arca y esto enojó al padre, ¿no? David en su fuerza, ajá, él pues no se acordaba de lo que decía la ley, hizo las cosas a su modo y esto trajo la muerte de esta persona, pero pues también trajo consecuencias. Pero ¿cómo podemos comprender y entender que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien? En 3 meses la vida de Obededón cambió, fue bendecido. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto, porque estaba dispuesto, porque estaba rendido a Él, porque Él le daba honor, le daba gloria, exaltaba su nombre y Él menguó para que Dios creciera en su vida. Ujú. Y el tercer grupo, Abinadab, ¿qué pasó con él? Pues Dios está muy lejos, ya me abandonó. No, es que no. ¿Cuándo? Nuestra responsabilidad es buscarlo. ¿Quieres buscar la bendición de Dios? ¿Quieres vivir la bendición de Dios? Búscalo, humíllate, entra a su habitación, estudia, hónralo, enaltécelo. Y así como en la vida de Obededón, toda la gente va a hablar de cómo Dios te ha bendecido. Toda la gente va a hablar de cómo Dios te usa. Toda la gente va a hablar de que tu carácter es el reflejo de Él. Pero necesitamos buscarlo, ¿sabes? Con un corazón dispuesto, con ese corazón que diga, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. No más yo, no más yo, sino tú en mí. Y sabes una cosa, eso va a traer recompensa a tu vida, tal vez en tu carácter, tal vez en tus finanzas, tal vez con tus hijos, no sé, Dios paga de 1000 modos. Ajá, como dice la pastora, Dios es bueno y buena paga, ¿no? Entonces su presencia nos enriquece por generaciones. Ajá, vamos a leer un poquito. En Mateo 9, versículo 10, les dejo las citas, voy a hacer un resumen porque es un poquito largo todo esto.
En Mateo 9:10, Lucas 19:5, Juan 12:1, aquí en todas estas citas, Jesús llega a casa de estas personas para bendecirlos. Y Él ha llegado a nuestros corazones para darnos una vida y una vida en abundancia. Démosle a nosotros tenemos que darle el lugar de honor a Jesucristo en nuestra vida. En Juan 14:23, Jesús visitó la casa de Simeón el leproso, la de Pedro, la de Mateo, y les dejó bendiciones incontables. Y sabes una cosa, Jesús está en tu casa y tu casa es tu cuerpo. Jesús está en tu vida. Y sabes una cosa, bienaventurados somos. Bienaventurados somos. Ahora, una pregunta es, ¿nosotros estamos realmente conscientes de quién es el que vive en nosotros? ¿Nosotros le estamos dando su lugar, su espacio? O sea, ¿realmente tenemos una relación con Él que, que esté traspasando nuestra vida, que esté llevando, no sé, bendición a otra gente? Porque la presencia de Jesús, cuando Él llegó, transformó, sanó, bendijo, curó, multiplicó, hizo tantas cosas nuestro Señor. Y esa presencia está en ti y está en mí. Y esa bendición, ¿sabes? Yo siempre voy detrás de la bendición de Dios, porque Él lo dice claramente, que su bendición es la que enriquece y jamás trae tristeza. Y su bendición, ¿sabes dónde se encuentra? En el lugar santo, en el lugar de su presencia, en ese lugar, ¿sabes? Donde van a ser restituidas todas las cosas. En ese lugar donde te va a quitar, nos quita todo lo iracundo, lo loco, toda esa cosa que nos estorba para crecer. En ese lugar es donde está la bendición de Dios que tenemos que buscar. Crea un lugar secreto donde puedas meterte con Él. Crea un lugar de intimidad donde ese lugar sea el lugar donde lo vas a adorar, lo vas a exaltar, vas a hablar con Él. O simple y sencillamente necesitamos escuchar lo que Él nos dice. Y el único lugar donde lo podemos encontrar es en nuestra habitación. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te bendeciré en el campo y en la ciudad, dice el Señor. Deuteronomio 28:3. Cualquiera que sea tu problema, la solución está en la presencia de Dios. Fuera de ella no podrás solucionarlo. ¿Eres atraído por la presencia de Dios? O sea, ¿realmente la presencia de Dios atrae tu vida? ¿Realmente hay un momento en tu vida en que tu espíritu anhela su presencia y que dices, ¿sabes qué, Señor? Hoy voy a ir a buscarte. Y ese es el punto. Pero esto proviene de nuestro corazón, de nuestro corazón. Una vez que el arca llegó a Jerusalén, el rey David ordenó que hubiese alabanza y adoración interrumpida día y noche. Formó un coro de segundo orden con adoradores voluntarios suplentes. O sea, David levanta adoración, levanta alabanza para darle la bienvenida al Señor. Aquí vamos a recordar algo. En el Antiguo Testamento, solamente los escogidos por Dios, que eran los sacerdotes, que eran los reyes, tenían el honor de tener el Espíritu del Señor en ellos. Pero hoy tú y yo lo tenemos. Y realmente le estamos dando ese lugar de honor, ese lugar de gloria, ese lugar de exaltación a Él. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por la mano de Asaphat y de sus hermanos. Alaben a Jehová, invoquen su nombre, dar a conocer en todos los pueblos su obra, cantarle a él, cántale salmos, háblale de todas sus maravillas. Glorioso es su nombre. Alégrense el corazón de los que lo buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer.
Necesitamos buscar su rostro, necesitamos ir a adorarlo, necesitamos glorificarlo. Activación. ¿Oyes al Señor? ¿Oyes el llamado del Señor? Dios te dice que lo busques. O sea, la responsabilidad es tuya y mía. Porque si esto se tratara de nada más tener un checklist de oración y decirle, Señor, necesito esto, necesito el otro y necesito aquello. Y, ¿sabes? Eso no es así. Eso no funciona así. Él dice primeramente, busca el reino de Dios y su justicia y todo te va a ser añadido. Él nos pide y es nuestra responsabilidad buscarlo. Hay un versículo que dice que si lo buscamos de madrugada, o sea, el crecimiento, no solamente en nuestro carácter, en la paz, todas esas cosas que Él nos da, que a veces son intangibles, ajá, solamente las podemos encontrar si nosotros lo buscamos, nos deleitamos en Él, como dice el rey David, ¿no? Deleitarnos en su presencia, ¿no? Solamente es que tú y yo lo hagamos y esto viene de nuestra voluntad, ¿eh? O sea, nosotros somos los que necesitamos irlo a buscar. Que Él nos abrace, el disfrutar es estar en su presencia, tenerlo una actitud que seamos, no sé, transformados. Porque aquí nos dice algo importante, nosotros necesitamos deshacernos. Cuando Usa toma el arca y el arca se cae, nosotros comprendemos que muchas cosas ahorita, muchas cosas, voy a ser clara, no voy a andar con cuadreces, ¿ok? Hay ídolos y esos ídolos pues son figuras de barro, son figuras hechas a mano, de madera, de muchos materiales. Y el arca el arca del Señor no era el arca de un ídolo, sino era el arca de su presencia. Y muchas veces nosotros estamos poniendo ídolos para no ir a buscar a nuestro Señor. Y sabes una cosa, hoy en el nombre de Jesús, yo pido que todo ídolo en tu vida se caiga, que toda religiosidad en tu vida se caiga, porque sabes una cosa, solamente el ser transformados por su presencia, yo creo que tiene que ser suficiente peso de gloria para que tú y yo seamos transformados. Y esa transformación viene cuando tú y yo lo buscamos. Cuando tú y yo lo buscamos, se derrite toda la religiosidad de nuestra vida, todos los ídolos se caen. Y sabes una cosa, muchas veces esos ídolos somos nosotros mismos, son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestro esposo, muchas veces son tantas cosas que estamos distraídos. Y de verdad, dile al Espíritu de Dios, muéstrame si hay algún ídolo que está, porque necesitan caerse esos ídolos. Entonces, obedécele y deja que Él te transforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes por qué es necesario que nosotros permitamos ser transformados? ¿Sabes por qué es necesario? Porque la meta es la altura del varón perfecto. Y para nosotros empezar a dar fruto, porque a eso hemos sido llamados, es, por ejemplo, el fruto, no, cuando vamos a comprar una mandarina, no solamente son los gajos, es la mandarina completa. Y en esos frutos vienen incluidos todos los frutos del Espíritu. Y para que esos frutos sean una manifestación gloriosa en tu vida, necesitas buscar a Dios. Esto no es magia, corazón. De verdad, esto no es magia. Esto no se trata de que oro hoy y mañana ya tengo el beneficio o que no. Esto necesita ser un hábito en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú hoy hagas para el reino, tus generaciones van a recibirlo. O sea, no sé, pero a mí me encanta ver la recompensa de decir, ¿sabes qué, Señor? Mis hijos ya se están ahorrando todo lo que yo pasé. Y eso a mí, wow.
¿no? Entonces, Dios va a guardar a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque Él así lo dejó escrito. Cuando nosotros lo buscamos con ese corazón dispuesto, necesitamos hacer un esfuerzo para entrar a esa habitación. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, escucha. O sea, el Señor está buscando adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Sabes una cosa? Es muy fuerte lo que voy a decir. Y yo sé que de cada palabra que digo voy a tener que dar cuentas. ¿Sabes una cosa? Si tu espíritu anhela la presencia del Señor, si tu espíritu anhela, ir a buscarlo, ¿sabes una cosa? Te estás moviendo por el espíritu. Si te está dando flojera ir a orar, si te está dando flojera ir a buscarlo, es porque hay mucha carne. Yo sé que con esto puedo perder seguidores, pero tengo la obligación de decirle, porque esto es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes una cosa? Si hay una debilidad así en tu vida, ríndale todo a Él. Y Él te va a redarguir, y Él te va a restaurar. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿quién me adore en espíritu y en verdad? Y sabes una cosa, para buscar al Señor en espíritu, es necesario que el espíritu nos inquiete y que el espíritu nos diga, vámonos, es tiempo de que adores al Señor, que el espíritu te levante a las 4 de la mañana y que empieces a adorarlo, exaltarlo, a glorificar su nombre. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que quiere. Y sabes una cosa, busca, busca la presencia de Dios hasta que brote de ti, hasta que brote. Jeremías 29:13. Y me buscáis y me hallarás cuando me busques con todo el corazón. ¿Cómo tenemos que buscarlo? Con ese corazón dispuesto, con ese corazón de decir, ¿sabes qué, Señor? Todo lo que hay en mi corazón que no te pertenece, quítalo. Pero, ¿sabes? Es tiempo de ser valientes, es tiempo de hacer este tipo de oraciones para ser transformados, para ser transformados. Necesitamos buscarlo, porque aquí lo dice claramente, Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y el honor están conmigo. Las riquezas duraderas y la justicia. Fíjate cómo dice esto. Yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan temprano. O como lo hacía, como lo hacía, oh my God, ay, espérame tantito. Wow, se me fue. El que oraba 3 veces al día, que era un hombre muy, muy sabio. Daniel. No, Daniel oraba 3 veces al día, oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y él fue bendecido, ¿no? O sea, de verdad que la sabiduría, o sea, él fue bendecido con sabiduría, él fue bendecido con conocimiento. Y todas esas cosas se adquieren en su presencia. Mateo 7, del 7 a 8. Pedir y se os dará. Buscar y hallarás. Hallará llamar, perdón, y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, ves, no hay cómo. O sea, o es sí, o sí, o sí. Cuando nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar y vamos a ser realmente recompensados. Realmente recompensados, ¿sabes con qué? Con un nuevo carácter, con un corazón alegre, con gozo, con inteligencia, con sabiduría, no sé lo que necesites, pero Él te lo va a dar. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor
es tu misericordia, que la vida de mis labios, que la vida, mis labios te alaban. O sea, imagínate de qué modo adoraba David para escribir todos los salmos que él escribió, diciendo, alma mía, no te olvides de sus beneficios. O sea, imagínate qué relación tenía David, ¿no? Con nuestro Señor. Y así como dice esto, mi alma tiene sed de ti. Necesitamos llegar a ese punto. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para hacer tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y sabes, todo esto está en que nosotros digamos, sí lo quiero hacer. Cuando nosotros lo buscamos, eso es lo que hizo la diferencia. Obed-edom, sin conocerlo, tenía un corazón rendido, tenía un corazón, ay, creo. No escucho. Yo tampoco no escucho. Ya encontré qué pasó. Ya me escuchan. Ok, perdón. Bueno, pues como por último vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esto y vamos a pedirle, ¿sabes qué? Abre tu boca y dile, Señor, te anhelo, Señor, te necesito. ¿Sabes? Él anhela tu presencia, Él anhela que tú estés con Él. No sé, pero para mí esto, wow, wow, es algo maravilloso, maravilloso. Pero bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra hablada en nuestra vida. Señor, gracias porque hoy tenemos, Señor, el poder de decidir y nosotros queremos buscarte, Señor. Nosotros queremos buscarte en lo secreto, nosotros queremos, Señor, así como lo dice tu palabra, Señor, adorarte, buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Quita de nosotros todo estorbo, quita de nosotros todo ídolo, quita de nosotros todo lo que está impidiendo, Señor, el escucharte, el verte, el adorarte, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, hoy yo oro por cada una de las personas que está viendo esto, que lo escuchará después. Y te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú enamorándolos. Enamóralos, enamóralos, precioso Espíritu de Dios. Que ellas y ellos tengan esa hambre y sed de justicia, Señor. Que nosotros podamos entrar a tu habitación, Señor, y ser transformados y verte cara a cara, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que toda la religiosidad se caiga de nuestra vida, que todo ídolo se caiga de nuestra vida, Señor. Porque hoy queremos que solamente seas tú, que tomes tu lugar, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Porque solamente contigo, precioso, contigo es posible ir de gloria en gloria. Y sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Así que, precioso Espíritu de Dios, enséñanos a adorarte, enséñanos a alabarte. Danos esa hambre y sed de justicia para irte a buscar con el corazón, Señor. Ese corazón recto, ese corazón puro, Señor. Sin hipocresía, Señor. Quita toda esa hipocresía de nuestra vida, Señor.
En el nombre de Jesús, hoy yo oro, Padre, para que cada una de estas personas, Señor, que nos están escuchando, Jesús, seas tú en ellos, porque tu palabra dice que nosotros en ti somos uno. Y si te tenemos a ti, Señor, tú eres más que suficiente, porque tú eres, Señor, el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres aquel que lo llena todo en todo. Tú eres la plenitud de la deidad. Porque en tu plenitud, Señor, podemos tomar todos gracias sobre gracia. Gracias, precioso Espíritu, porque en ti somos transformados a la altura del varón perfecto. Gracias por no rendirte y seguir haciendo tu obra en nuestra vida, porque solamente contigo, Señor, somos vencedores por medio del que venció. Porque tú ya has vencido, Jesús, y tú has prometido, Señor, que nunca nos dejarás. Y gracias por el precioso sello de tu Espíritu, porque es la presencia tuya viviente en nuestra vida. Haznos comprender y entender que tú estás en cada una de las cosas que nosotros hacemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Pues bueno, gracias YouTube. Paramos.